En el ejercicio 2 lo primero que hay que hacer es identificar los elementos de esta elipse y luego poner las coordenadas respetando, ¿sí?, los puntos que están en el gráfico. No es necesario copiar el gráfico, directamente lo pueden resolver viendo el enunciado en Word o imprimiéndolo como lo hice yo. Para empezar, los focos, que es lo más fácil, los focos son los dos puntos que están adentro de la elipse, son respecto de los cuales la suma de las distancias da siempre el mismo valor, aparecen marcados. Foco 1 y foco 2, la costumbre es ponerle foco 1 al de la derecha, de todas maneras, o al de arriba si la elipse estuviera dibujada verticalmente. De todas maneras, si lo ponen al revés no es tan grave, es simplemente una costumbre, vamos a respetarla dado que es la costumbre que se utiliza en libros y demás. Foco 1 al de la derecha, foco 2 el de la izquierda. Los focos forman uno de los ejes de simetría de la elipse. Ese eje de simetría corta la elipse en dos. Donde ese eje de simetría se corta con la elipse, es decir, ahí y ahí, tenemos los vértices mayores, A y A'. Por costumbre se le pone A' al de la izquierda y A solito al de la derecha, ¿sí? Bien, a la mitad del eje interfocal, es decir, a la mitad entre el foco 1 y foco 2, vamos a tener perpendicularmente un segundo eje de simetría. En este caso, como foco 2 está en menos 6 y foco 1 está en 1, acá hay 7 unidades de distancia, así que va a ser a 3,5. 1, 2, 3,5 acá, ¿sí? A la mitad entre menos 2 y menos 3 voy a tener el segundo eje de simetría, lo marco perpendicular, y donde ese eje de simetría corta la elipse voy a tener B y B', los vértices menores. Se acostumbra a poner B al de arriba, o si la elipse está escrita verticalmente, al de la derecha. B' va a ser el que esté abajo, o si la elipse estuviera verticalmente, el que está a la izquierda. Tenemos identificados los puntos. El centro va a ser donde se cortan los dos ejes de simetría. El centro lo vamos a poner justo ahí, donde los dos ejes de simetría se cortan entre sí. Y ahora vamos a la parte de indicar las coordenadas. Tenemos que poner las coordenadas X e Y de cada uno de estos puntos. Me fijo primero siempre el eje X. El eje X es el que se escribe primero en los puntos. Así que siempre tengo que buscar primero en el eje X. Por ejemplo, A en el eje X vale 2. En el eje Y es el vertical, en el eje Y vale 4. 2, 4 es para A. En el caso de A', en el eje X, que es el que siempre leemos primero, vale menos 7. En el eje Y, ¿qué va a pasar? Va a coincidir con el A, va a coincidir que en su coordenada va a ser otra vez 4. Porque A y A' están alineados en altura, están alineados en el eje Y. Así que si este es 4, este también va a ser 4 en cuanto a la coordenada Y. ¿Sí? A y A' tienen la misma coordenada Y porque están alineados. De hecho, fíjate que los focos, foco 1 y foco 2, también están alineados con A y A'. Así que también van a tener 4 como coordenada Y. Igual acuérdense que primero siempre hay que poner la coordenada X. Vamos a poner foco 1 y foco 2. ¿Sí? Vamos a escribir sus coordenadas. Siempre primero leemos la X. En el caso de foco 1 es coordenada X 1. En el caso de foco 2, la coordenada X es menos 6. Respecto del valor en Y, como les había comentado, están alineados con foco 1 y con foco 2 en 4. Así que ahí la coordenada Y es la misma, es 4 en los dos casos. Faltaría ahora B y B' y el centro. ¿Sí? B, B' y el centro. ¿Sí? El centro normalmente se lo abrevia con una letra O, así que vamos a respetar esa convención. En el caso de B y B', vamos a fijarnos la coordenada X. Está acá. ¿Se acuerdan que yo he dicho? Hay 7 unidades desde un foco hasta el otro, así que la mitad está a 3,5 unidades de cada foco. Eso te queda justo a la mitad, así que no va a ser ni menos 2 ni menos 3, va a ser, vamos a decirlo aproximadamente, aunque en realidad es justo exacto, va a ser en menos 2,5. ¿Sí? La mitad entre menos 2 y menos 3 es menos 2,5. Ahí es la X de B' y también del centro. Fíjate que el centro también está en menos 2,5. B, B' y el centro coinciden en la coordenada X. Donde no van a coincidir es en la coordenada Y. Por ejemplo, B está acá arriba, está en 7 del eje Y.
Mientras que B' está acá abajo, está en 1 de la coordenada Y. Mientras que el centro está en la mitad, está en 4 de la coordenada Y. Y ahí quedaron todas las coordenadas. Después nos pide el valor B, tenemos que obtener el valor de A, B y C y la excentricidad. El valor de A es la distancia desde el centro hasta el vértice mayor, ¿sí? Eso es A. Yo estoy acá en menos 2,5, mientras que A termina estando en 2. ¿Cuántos cuadraditos hay? Bueno, vamos a contarlos. De 2 a 1 ya tengo un cuadradito, de 1 a 0 tengo 2 cuadraditos, de 0 a menos 1 tengo 3 cuadraditos, de menos 1 a menos 2 tengo 4 cuadraditos, y luego tengo esta mitad, porque no estoy en menos 2, estoy en menos 2,5. En total, desde 2 hasta menos 2,5 hay 4,5 unidades. A vale 4,5. ¿Sí? No es un número entero porque este no está justo en menos 2 ni en menos 3, está en la mitad. B, la distancia B, lo que se llama el semieje menor, es la distancia desde el centro hasta B. Ahí este es más fácil porque el centro está justo en 4. Para llegar a B, que está en 7, voy a tener que hacer 1, 2, justo 3 unidades. Así que vale 3. Respecto de C, ¿sí? C es la distancia entre el centro y los focos. Eso es C. Así que, si yo me pongo a contar, desde 1 tengo 1, 2, 3,5 cuadraditos para llegar al centro, ¿sí? 3,5. La excentricidad, lo último que me pide, es hacer C dividido A. Obviamente reemplazando con los valores de mi elipse. Mi C me dio 3,5, mi A me dio 4,5, así que la excentricidad es hacer esa cuenta, ¿sí? 3,5 dividido 4,5 me da que la excentricidad es 0,7 periódico, ¿sí? Excentricidad 0,7. Comparar con 2 decimales alcanza. Y ahí tendremos básicamente el punto 2.